una práctica un grupo, la siguiente el otro, la siguiente el otro. Pero los años anteriores todos los grupos hacían todas las prácticas. Y era mejor, ¿no? El tuyo mejor, ¿no? Tienes espacio, te creo. Esto te invalida. Algo de explicación. 73. Metido. Ya. Entonces, ahora en este momento vamos a hacer la práctica 2. Estaba mandado la profesora. Acá me dice observa, pero yo no lo observo. Pero hasta un autorio. Elementos de máquina. Algo le has hecho. Ya. Hay términos, ¿no? Máquinas y los otros son equipos. Y el asunto es que mayormente, así como en equipo de fútbol, y cosas hay arquero, defensa, volantes, delanteros, ¿no? Componen, pero todos componen el equipo. Entonces, en lo que es la industria, también hay equipos que están compuestos a su vez de otros componentes, ¿no? Y una máquina es casi una sola, tiene piezas, pero como función es una sola. ¿Está bien? En esto, por ejemplo, estamos construyendo, este va a ser un equipo de secado por atomización. ¿Pero por qué? Porque en una parte se va a calentar el aire, pero es parte de todo este equipo. O sea, uno se va a encargar de calentar el aire, ese aire va a entrar por acá y va a entrar a la cámara, ¿no? Imagínense, va a calentar a 200 grados. Es fuerte, ¿no? Entonces, voy a desactivarlo la alarma. Pasó la hora ya. Entonces, les decía, ¿no? Una parte va a calentar, ¿no? Después otra parte alimenta, como es un secador, por ejemplo, vamos a secar leche, alimenta leche ya pero concentrada a un 20%. Entonces, alimenta, pero no solo así, como caer de un caño, por ejemplo. Por eso se llama atomizador, dice, lo manda. Una comparación nomás les digo, pero que es más pequeño que eso. ¿Han visto cuando pintan con soplete? Por ahí, ¿no? De lo que está saliendo es, ya no ves, está saliendo como polvito, con el thinner y pinta, ¿no? Casi así sale el caliente. Por ejemplo, esa parte es otra, ¿no? El aire caliente está acá y de ahí lo seca. Y abajo, a la salida, hay imagínense un ventilador, pero que succiona en inversa, ¿no? Está jalando. Y todo ese polvito lo reúne en un ciclón. Estaba acá, por ahí, parte de ese ciclón. Ya saliendo va a venir acá el polvo, ¿no? A una velocidad y como entra por un diámetro pequeño, llega a uno grande, entonces pierde velocidad y se cae el polvito. Mira, tienen varias partes, eso es un equipo. Porque solito el calentador es una máquina, solito el que hace es una y este otro, ¿no? Entonces, en general, por eso vamos a hablar de elementos de máquinas, si bien es cierto es el título, pero de máquinas y equipos, ¿ya? Entonces, vamos a usar ese término. Entonces, una máquina cualquiera, ¿para qué es? Para lograr un objetivo. ¿Qué queremos? ¿Sí o no? O sea, ¿qué queremos hacer con esa máquina? Suponiendo esto, nos tomamos una máquina, pero como olla, ya en la industria ya no le dicen una olla, ¿no? Sino puede ser marmita, puede ser perol, tipo olla tiene sin aislante, nada, pero para una finalidad, ¿sí? Para hacer algo, para cocinar una materia prima, hervirlo, pasteurizarlo, no sé. Pero todos, o sea, es máquinas, primeramente, tiene un objetivo de cumplir, ¿no? ¿Está bien? Un molino, ¿para qué es? Para cocinar, ¿cierto? De San Río. No, pues un molino es para moler, ¿no? Y incluso qué grado molerá, ¿no? Entonces, toda la máquina depende, ¿no? O sea,
a ustedes por ahí, no sé, ya va a depender, ¿no? Cuando trabajen, si les mandan, por ejemplo, a una industria láctea, casi ahí no se mueve nada, prácticamente nada. Pero de repente otro va a una industria de procesamiento de alimentos, harinas, muele, ¿no? Otros, bueno, y así, ¿no? De secados. Ustedes tienen todas las ramas así para elegir, ¿no? Y se dan cuenta que en todos ellos se va a utilizar máquinas y esas máquinas tienen un objetivo. Ya, este es moler, este es secar, este es cocinar y así. En función a ese objetivo, justamente es que tiene sus elementos. Más que nada esto, ¿no? Le decimos sus partes que van a hacer que alcancen ese objetivo que queremos. Porque si es un molino, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de molino, el material también, o sea, si bien es cierto, tenemos un objetivo, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del molino, moler, pero hay que conocer la materia prima. Y una de las cosas que hacemos en la formación, en nuestra carrera, ¿qué es? Justamente al hacer las prácticas, todo, es ver características de los materiales. No es lo mismo, dicen, por ejemplo, moler trigo, ¿no? A moler, inclusive en eso, el mismo maíz, ¿no? Uno es más duro, otro es menos duro. Y hay otros que al molerse se vuelven medio más amorfos, porque se muele, por ejemplo, pulpas, ¿no? Pulpas. O sea, para frutas, para hacer néctares. Por ejemplo, en ese tipo de molinos son especiales, no lo puedes meter a un molino que muele granos para harinas. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Entonces, tiene esas partes, esos elementos que hacen que uno alcance el objetivo que busca. ¿Está bien? Entonces, según eso, uno determina, ¿no? Esta máquina debe tener esto y esto, cosas, ¿no? Entonces, para no complicarnos, por ejemplo, ahorita que la cosa visible que están viendo, ahí donde está el celular, y acá mismo, en esto, estamos construyendo un extractor de aceites, un destilador, ¿no? O sea, ¿qué se va a sacar? Aceite esencial de plantas. Han escuchado de eucalipto, ahora último ha estado de moda con esto de la enfermedad, ¿no? Dice que ayuda. Aceite de mole, aceite de romero, aceite de ¿qué más conocen? Aceite esencial, ¿no? Y en fin, sale aceite. Dice, entonces en la planta hay aceite, en el eucalipto hay. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, se hace el estudio, ¿no? El estudio en el sentido de que dice, esos aceites esenciales se evaporan. Por eso es que huele. Cuando por ahí una planta huele es porque tiene aceite esencial. Entonces, para hacer este equipo, ya el objetivo que es obtener aceite esencial. Pero ¿qué debemos hacer? Dice que de acuerdo a nuestros conocimientos de ingeniería, en el común le dicen, este es un equipo, un extractor de aceite esencial por arrastre de vapor, dicen, ¿no? Eso se arrastra. Pero dice ese término no está bien. ¿Por qué? No es que el vapor le arrastra, el agua vaporizada le arrastra. El principio que hace que justamente el aceite salga con ese vapor es el incremento de temperatura. O sea, cuando entra el vapor o abajo hierve el agua, ese vapor ¿qué tiene? Calor, tiene más temperatura. Entonces, ese calor le pasa a la hoja, le pasa y esa hoja suelta, se vaporiza el aceite. ¿Entienden? Entonces, ¿no? Entonces, un elemento que debe tener este equipo es algo que caliente al agua. Puede ser aparte o directo. En este caso va a tener una hornilla acá abajo y va a haber agua a este nivel, ¿no? Y el resto de las hojas va a tener un soporte. Entonces, hierve y el vapor pasa y sale por acá arriba el vapor. ¿Está bien? Hasta ahí sale. Entonces ya está saliendo agua
con aceite pero en vapor. ¿Por qué? Porque uno de los elementos es que se tiene un calentador, o sea, algo que incremente la temperatura del agua y lo vaporice. Ya cuando visitemos van a ver que puede haber así que se caliente directo, o el otro es que aparte tenemos un generador de vapor. Acá lo tenemos, si alguna vez han visitado, donde hierve el agua y con una tubería se lleva por debajo el vapor y entra. Pero la función es la misma, incrementar temperatura. Lo calienta y a la hojita suelta su aceite. Después que ha soltado, acá está el vapor, ¿no? Tiene esta salida para facilitar la salida del vapor. Viene un ducto de conducto de vapor. ¿Está bien? Por acá se viene, no hay otro, no tiene otra salida. También tiene un sello hidráulico en este caso porque facilita. Imagínense si esto pusiéramos con pernos, ¿no? Para que no se escape el vapor. Y terminaba, hay que soltar uno en uno. No, mejor nuestros conocimientos nos han enseñado que hay presión hidrostática, ¿no? O sea, del líquido. La presión del agua es fuerte, imagínense toda la electricidad que tenemos es gracias al agua, ¿no? Porque mueven turbinas. Entonces, a medida que más altura hay una presión, ¿no? Como energía es potencial, ¿no? Cuando es altura es potencial, cuando es velocidad, cinética, ¿no? Y la otra no mejor. Entonces, acá también hay una alturita, pero que hace que el vapor no le venza y pues no se sale y se va para allá. Y después, al final, ¿qué hacemos? Está como vapor. Tiene que salir como líquido. Entonces, en esa parte final, acá lo tenemos ya unido. Eso mismo es esto que vamos a hacer. Este es un condensador. Desde esta parte ya es un condensador. Ese es el problema de la destilación. Es dice uno de los procesos caros, pero es un proceso natural. Porque ese aceite se puede sacar con solventes, pero haría daño, nos hace daño. Ahora la tendencia es usar todo natural. Entonces, el destilado es natural, pero caro. Incrementas calor allá. Le pones calor, todo, lo evapora todo y después retiras calor. Es un condensador. Entra agua, vas a consumir agua, llena y sale. Acá hay tubitos adentro. ¿Ya? Acá hay tubitos. Intercambiador de calor. Entonces viene el vapor y acá empieza, como hay agua inundado, el otro va por el tubo, entonces se condensa, se enfría y sale por acá. Entonces ya sale aceite con agua líquida, ya como líquido, frío, porque también ese aceite hay que bajarlo a la temperatura, porque si está calientito se va a seguir evaporando, por más que esté líquido, ¿no? Entonces, miren que en ese equipo simple, ¿no? Tenemos uno que va a calentar, un elemento que se requiere, parte de esa máquina que caliente. Y si calienta, tenemos que ya en el diseño calcular. Esto mismo, en este caso, ¿no? Estito es de 100 litros, este debe estar 120, 130. ¿Se imaginan esto de 1000? Porque si hemos hecho, hemos construido, si hubiera habido data les mostramos, de 1000. Hemos hecho de 500 y me han dicho que se puede, acá no nos han pedido más y grande, pero de 1000 hemos hecho. La cantidad de energía que tienes que adicionar, porque la materia prima que va a entrar es mayor. Entonces, miren, un elemento que hay que considerar es cómo calienta, ¿no? Y la cantidad de vapor que requiere. Eso ya en el tercer tema se trata en diseño. ¿Qué hace que tú llegues a hacer el diseño? Si bien es cierto, tienes que alcanzar esto, tu objetivo, pero ya cómo, qué cantidad, cómo haces los cálculos, todo eso. Para eso es lo que estamos desde el inicio de la carrera llevando. Casi ya el que nos conecta a ingeniería son los de fenómenos, ¿no? Calor, masa, fluidos, todo eso tienen que conocer. Porque al final es eso. Por ejemplo, en un motor, en una molienda, ¿con qué se mueve? ¿A mano? ¿Con motores? Motores. ¿Y tú qué dices? No, ese ¿de cuánto? De un HP, ¿no? Hay 2 HP, 3, ¿de cuánto le ponen? Ya por seguridad de 5. Pero un motor de 5 costará más. ¿Sí? Justo eso es lo que se evalúa en diseño, que también sea costo.
no le pongo de 5, cuando en realidad es de 3, está consumiendo más energía, te cuesta más el motor. En una industria lo que quieren al final es costos, reducir costos y ganen más. Entonces, sí vas a lograr el objetivo, pero costo, ¿no? Entonces, en esos elementos de máquina es ver justamente ya acá, como estamos diciendo, las partes que componen para lograr el objetivo. Entonces, hay molinos, así te venden, ¿eh? Te dicen, te lo muele 100 kilos hora. Hay molinos de 200, de 300. Ahora, si alguien, o por ejemplo, esto hemos hecho de 1000, pero más orientado para hojas. Pero, por ejemplo, pepa de molle, en ese grandote de 1000 entra como 200 kilos de hojas de molle, de eucalipto. Pero si ponemos pepa de molle en eso, entraría casi 1200 kilos y no lograría su objetivo. No pasaría el valor, porque pepa de molle es menudita, conoce el molle, y encima se le muele todo. Entonces, todo eso hay que ver, por eso les decía, para que cuando se tengan los elementos que componen, se logre ese objetivo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, si ese señor me dice, yo voy a solo procesar molle, no se lo haría de mí, pero yo quiero procesar por cada carga 1000, entonces yo te sugiero que tengas 5 de 200, porque no vas a lograr el negocio, es mucho, ¿no? O sea, batería ya. Hay industrias donde tienen no solo un equipo, dependiendo de su cantidad de producción, ya tienen, ¿no? Como en las mineras, por ejemplo, les doy ese ejemplo, tienen varios molinos, no es un solo molino. Ellos muelen toneladas de mineral, por ejemplo, ¿no? Pero no es un solo molino, tienen varios molinos. Cuando uno entra a las plantas mineras están en fila, ¿no? Molinos de bola, ¿no? Entonces, si una industria, en el caso de ustedes, de harinas, algo, por ejemplo, ya los que producen fideo o esas harinas, los que son grandes, no tienen como un molino, tienen varios, ¿no? Vamos a moler por día 20 toneladas, pero esos molinos, el máximo debe ser así, por manejo también, ¿no? Porque descargar todo es un tema. Es más complicado descargar uno de 1000 que de este, pero por la producción encuentras una relación, ¿no? Entonces, todos los elementos que se hacen están relacionados a objetivo. ¿Bien? Entonces, en resumen, ¿no? O sea, son las partes que componen una máquina para lograr el objetivo que se requiere. ¿Ya? Entonces, esas partes obviamente tienen otros elementos antes les hablaba, por ejemplo, acá va a entrar aire, ¿no? Este es un ducto para conducir. Acá se une ese calentador, no sé dónde está, por ahí atrás, están viendo ahí. Hay una cosita pintada de azul, detrás de ustedes, ahí ese. Por ejemplo, ese tiene una salidita arriba, están viendo con bridas y como esto. Eso va a venir acá. Pero esa cosita azul, ¿qué cosa tiene? Resistencias eléctricas. Y a la vez está aislado, así como lana de vidrio, es cerámica. ¿Por qué? Porque la temperatura va a llegar a 200 grados. ¿No? Entonces, miren, un elemento es ese calentador, otro es el ducto que lo conduce y es parte de él, ¿no? ¿Qué les digo? Otro es la cámara. Ahora, ¿por qué no entra de frente? ¿Por qué entra de costado? En diseño, ¿no? O sea, es que para que el aire vaya así, no de frente, ¿no? Y el que se seca caiga dando vueltitas y se seca más. Es que les dije, ¿no? Es como pintar, ¿no? Como de los pintores. Imagínense la leche o el café mismo, nos venden café, cualquier marca, ¿no? Ya en polvo, ¿no? O en granor, ¿no? Así lo han secado, no lo secan de otra manera. Tienen equipos, pero obvio de mayor capacidad, grandazos, dice, son varios, dependiendo cuánto quieren procesar. Y la medida es, ya imagínense, es la gota de café, leche más pequeñita, imagínense, ¿no?
y a su alrededor, ¿qué hay? Calor 200 grados. ¿Qué creen que va a pasar con esa gotita? ¿Qué pasa? Se evapora, ¿no? El agua se evapora y empieza a caer el café como polvito. Para eso es ese equipo. Su finalidad es secar. Tiene algo, eso lo llaman un alimentador o tobera especial, que hace que el líquido que arriba está, ¿no?, en un recipiente, así como conocemos, salga en spray, gotas chiquititas. Entonces, ese que le hace spray es otro elemento. Es el que atomiza, por eso lo llaman atomiza, como si lo haría un átomo chiquitito, ¿no? Este es esa gotita, pero imagínense, todo acá hay 200 o más grados. ¿Qué va a pasar con ese forro? ¿Qué es esta película? Y bien entra, secado instantáneo, ya. Y empieza a caer, ¿no? Pero hay, obvio, millones de gotitas están. Cae a otros, el sólido es chiquitito. Cae, ¿no? Seco. Y otra cosa ya lo recolecta. Lo que les dije, el ciclón, que es otro elemento. Entonces están viendo que en un equipo son las partes que componen, ¿para qué? Para lograr el objetivo. O sea, una máquina tiene un objetivo. No es algo que, bueno, voy a tener esa máquina, ¿por qué? Porque me gusta, no digo, es un costo, ¿no? Al final cuesta. Entonces, dependiendo del proceso que se realiza, es que se elige la máquina, ¿no?, para lograr ese objetivo. Yo quiero moler, quiero secar, quiero, por ejemplo, ya, más complicado es, pero generalmente en agroindustria no es tanto, no es reacción química, no hay. Mayormente es transformación, ¿no? O sea, una fruta lo pueden convertir en pulpa, en néctar, o en mermelada, o en, ¿cómo lo llaman esto? Ahora viene Navidad para el panetón, por ejemplo, ¿no? Las frutitas, pero sigue siendo de papaya, de tapa. No hay reacción química. Puede tener más azúcar, menos, lo que quiera. Pero cuando hay reacción química sí es diferente, ¿no? Porque hay cambio de uno que era a otro. ¿Se dan cuenta? De algo a otro. Y según tienes que estudiar, ¿no? Esa reacción puede necesitar calor, puede no necesitar, más bien enfriar. Porque sí han escuchado de eso, de hecho lo han hecho. Hay reacciones exotérmicas, ¿no? Endotérmicas, requiere calor. No, más bien esta reacción genera calor. Por eso les decía, en el caso de no es complicado, es transformación, ¿no? O sea, ya, el otro que parece que cambia y fuera distinto, ¿no? Procesar queso, materia prima, leche. Obvio, ¿de qué va a salir el queso? Leche. ¿Qué se hace? Dice, ya, después de que han recibido, limpio, le miden su densidad, ¿no? Pasteurizar, sea para néctar, bueno, para queso o para yogur, se pasteuriza. Entonces, ¿en qué? Parece ollas son de doble chaqueta, marmita, ¿no? ¿Qué requiere ahí? Es como una olla, calentar. Puede tener su agitador, todo, ¿no? Y puede tener ya esa parte de elemento como una especie de controlador. Ahora hay automático, o sea, hay, por ejemplo, si Leche Gloria produce yogur, no está haciéndolo como hacen los señores acá en las cuencas lecheras, en Alpachaca, que son las más, ¿no? ¿Han visitado plantas? No, ojalá visiten. O acá en Jugos mismo, su marmita es así, que tiene agitador o manualmente están. Pero el yogur que hace Gloria, las otras marcas ya son máquinas, dice, automatizadas con control. Miden temperatura, porque hay una temperatura a la cual se pasteuriza. De ahí le ponen que va a hacer que crezca, el yogur seco. Tiene un tiempo, tienen una temperatura, eso lo mantiene el controlador. En cambio, cuando es manual, tienes que estar midiendo, ¿no? Allá, falta calor, lo prende y así. En cambio, automáticas, ¿no? Entonces, en el queso, miren, pasteurizan. Después de eso ya hacen la que llaman la cuajada, ¿no? Le echan eso para que se vuelva ese sólido, pero
no es todo queso, el queso. ¿Qué se separa? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado suero? Suero, separan suero. Es más, mire, de hecho van a hacer prácticas acá. ¿De cuántos litros más o menos, no digo exacto, se saca 1 kilo de queso? ¿Cuántos litros de leche? Dice el óptimo, o sea, eso ya es lo máximo, 6.5 litros de leche, sale 1 kilo de queso. ¿Y el resto qué es? El suero, ¿no? Y sale así como un líquido medio amarillito. Entonces, miren, en el proceso viene eso de pasteurizar, ¿no? Hay tinas queseras que son rectangulares o bien marmitas redondas. Le echan eso, se forma como una gelatina. Tiene un tiempo, por eso el procesado. De ahí, para que suelte más el suero, lo cortan. Es lo que han hecho la cuajada, vamos a ponerlo así nada más. ¿No? Está así, con esa forma, o en una marmita, en una tina. Si así nada más se le saca, por el borde nada más va a soltar el suero. Entonces, por eso es que ellos tienen unos cortadores que le llaman liras. Lo cortan dependiendo qué tipo de queso quieres. Dice, si quieres queso fresco, la distancia de esos cortes debe ser 2 centímetros o 1,5, así. Entonces, hay unos aparatitos manuales, lira lo llaman, así. Lira vertical, el otro es lira horizontal, y el otro es lira mixta. Y en una sola dicen todo, ¿no? Ahí. Entonces imagínense, esto está hecho, tiene su manubrio, o otros tienen masita, a esa olla lo pasan así. Si lo jalo así nada más de acá, ¿cómo queda? Como cuadradito. Queda como tripitas para acá, ¿sí? ¿Qué dice? Pero si después lo paso por acá, ahí sí ya queda cuadraditos. ¿Pero para qué? Como ya está en chiquito, dice, cada pequeñito ya suelta suero. Pero eso te lo hacen con cuidado, porque si se vuelve menudito, pierdes con el suero queso. Por eso es todo un tema, por eso el procesamiento, ¿no? Cortan, suelta el suero, de ahí sacan lo que se llama ya, que va a ser el queso. Moldean, hay otros que lo salan antes, otros después de esos, ¿no? Y después que viene el prensado, ponen en moldes especiales con telitas especiales y ponen a prensas para que pueda botar más suero. El problema del suero es que si no se bota todo, por la mayor cantidad, el queso se vinagra. Y encima, si no han pasteurizado bien, más todavía. Por eso si comen un queso así no vinagrado, no han pasteurizado. O tiene mucho hueco adentro, no han pasteurizado. ¿No? Pero miren, es un proceso así. Entonces, todos son equipos o máquinas que hacen eso. Y dependiendo qué parte va a ser, tiene sus elementos. Porque ahorita hemos agarrado de 1 o 2 ejemplos, ¿no? Pero si agarramos molinos, vamos a que el molino tiene esta parte, desde el motor, ¿no? Que le transmite, hay que bajar o subir velocidad, qué parte es el que va a romper el grano, hay tipos de molino. El molinito de casa, ¿conocen? Ya, ese por ejemplo lo llaman molino de disco, son 2 discos, entre ellos se frotan así, ¿no? Pero el molino de martillo, ya son unas cosas que justo como martillo así, entra el pobre granito, flan, a velocidad, lo rompe, tiene su malla abajo y va separando. Y el proceso de molienda tiene etapas, ¿no? Si quiero sacar harina fina, ahí mismito no sale fino, sale primero grueso, y así, ¿no? Entonces, dependiendo del proceso que se hace, es que una máquina tiene sus elementos. Se va a calentar, se va a enfriar, se va a moler, ¿no? Hay máquinas que ya tienen filtro, ya tienen, sí, como filtro. Acá se ha desarrollado estos últimos, ¿cuántos eran? 8 años. Y ojalá pase esto, ¿no? Programen visitas a plantas, pidan, ¿no? Quinoa, ¿no? Ayacucho produce más quinoa, pero hay plantas. Mira, ahí, desde el momento en que le quitan la saponina, es todo un proceso. Escareador lo llaman, es como un molino, bota polvo. De ahí hay otros que ya lavan
con tanques, con agitación, pero a la vez tiene filtros, botan el agua, de ahí ponen las centrifugadoras para botar más el agua, y de ahí, ¿qué creen que pasa? Si sigue húmedo. Hace calores, aquí no puede estar con agua, así, crece ahí mismo, seca. Ahora, si quieren reventarlo, hacen popeos, si quieren hojuelas, hay como hay rodillos que lo vuelven hojuelitas, pero revientan a la pepilla, a las quinoitas, para que sale. Y en fin, por eso les decía, dependiendo de qué se hace, esos. O sea, son las cosas que componen una máquina para lograr el objetivo. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda o quieren comentar? O dicen cómo sería tal, cualquiera. ¿No tienen ninguna duda, pregunta? Porque ahora no hemos visto materiales. En la primera parte fue materiales, ¿no? Ahora ya partes es las partes que componen una máquina. Así en específico, solo de una, dos hemos hablado, pero en general es los que componen para lograr ese objetivo. No necesariamente para obtener algo es una sola máquina. No necesariamente. Eso sería lo ideal, que tú vas a una planta a visitar y hay una máquina y eso saca todo. No, son varias etapas, ¿no? Por eso se llama flujo o producción en línea, ¿no? Acá se recibe la materia prima, se pesa, se limpia, se escoge, acá si es que se muele, se va moliendo 1, 2, 3, acá se formula, acá se mezcla, y acá se hierve, acá se cose. ¿Se dan cuenta? No es una sola. Pero en cada una de ellas tiene un objetivo. Si muele ya no puede cocinar, pues, obvio. Entonces, ya, muele, entonces ¿qué partes tiene? Tiene esto, cuchillas o discos, tiene su zarandita, ¿no? O sea, planchas perforadas, ellos lo llaman su zaranda, sus ciclones, porque en las molineras sientes que en el ambiente hay como polvo de harina, pero si tienen buenos ciclones, eso reúne, porque ahí estás perdiendo materia prima. Tienen que tener ciclones para eso, ¿no? Un ciclón reúne polvos, eso es su finalidad. Ahora, ¿cómo se hace? Eso no se preocupen, ya en la carrera les enseñan, como les dije, más acá. Un ciclón, ¿cómo se hace? Esto, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se calcula? Ya, dice, va a tener calor, ¿cuánto está? Se hace cálculo. Eso es parte de la carrera. En este caso, de este curso, no tanto, ¿no? Elementos, ¿no? Más o menos conocer eso. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ahí nos quedaríamos. Mira, yo una consulta. En cuanto a costos, por ejemplo, ahora como está la situación, ¿esto cuánto puede ascender en costos de fabricación? Va a depender de tamaños, todo. Por supuesto, hace tiempo estamos haciéndolo para laboratorio, para acá mismo. Esto también prácticamente costo de material, nada más estamos cobrando a la planta de jugos 1.500, 1.425. Costo, no, pero esto mismo, por ejemplo, para público, empresa, está a 3.500, porque mi mano de obra, Claro. más o menos, promedio. Es que ha variado esto de los materiales. Sí, pues, Es que acero inoxidable, para que tengan solo una referencia con respecto al fierro, ¿verdad? Es más o menos su precio 3.5 veces más. En la misma característica, o sea, característica les digo en medidas, en el espesor, diámetro, lo que quieran, es esa la relación. 3.5 a 4 veces más cuesta el acero inoxidable. O sea, si me dejan, hazme un tanque de este grosor, ya, de 100 litros, ya eso está a 600, el otro va a estar 4 veces más. Mira, por el tipo de material. Es que también trabajarlo es diferente. Los materiales, la soldadura para acero inoxidable también es más cara. Ahora estas soldaduritas de lo que en común decimos fierro, que tienen acero, ha subido. Antes costaba 14, ahora está 18 soles el kilo de este. Pero de acero inoxidable, de esto el kilo está a 140. En soldadura es más caro, si quieres 4 veces, es más caro. Y aparte, si no te entrego los soldes, toma, hay que hacerle otro acabado diferente. Por eso cuesta más eso.
¿Entiende? Si tienen alguna duda o desean ya más explicación, vean, todos los días estamos en café. Pueden venir desde 8:30 a 1. ¿No? ¿Alguna duda? Sí. ¿Está bien? Y pueden buscar, ¿no? O sea, un ejemplo, que molinos, cuando entres partes de un molino, ahí te va a salir, ¿no? Esos son los elementos. Elementos de un molino, así, de tal cosa, hasta planito te sale. Ahora, dimensionamiento es otra cosa, la práctica 3 creo es diseño. Eso es otra cosa. Dimensionamiento. ¿Por qué esto es este tamaño? ¿Por qué el otro de 1000? ¿O por qué tiene otro tipo de agitador? Por ejemplo, para agitar yogur no es lo mismo para agitar néctar. ¿No? En la calle tomamos néctar, frutos, ¿no? Pero yogur también. Su agitador es diferente. Si ambos se agitan, sí, pero distinto. Si el yogur lo agitas con agitador de néctar, el yogur sale agua en el sentido líquido, no como yogur así espesito. La velocidad nada más es lentito. Su agitador es más grandote, todo el rincón mueve despacito. Pero el yogur es chiquitito al medio, ¿no? Parece cosas, total, estás cocinando la fruta, no pasa nada. ¿Ven? Es diseño, dependiendo qué se va a hacer. Es distinto una marmita para el yogur que una marmita para el néctar. Disculpe, ingeniero, ¿están ustedes elaborando tal vez así equipos para otras universidades? Creo que me comentaban. Hablaba un ingeniero químico que elaboraban, por ejemplo, así equipos para otras universidades mayormente. Sí, se ha hecho. Se ha hecho. Para, usando como el de abajo, hemos hecho para Tacna, para Puno, para Huancayo, para Ica, para el laboratorio de San Marcos, para Agraria. Y ahora último, nos pidieron piecitas, por ejemplo, Venturi, ¿no? Claro. Ya, para Madre de Dios, ¿no? Pero para que provea un ingeniero allá, para la U de Madre de Dios, y así pedidos, pero así, y varias veces. Bastante hemos viajado, creo, 3, 4 veces para entregar, pero más a Puno. Y para la agraria le hemos proveído y hace 2 años mantenimiento, ¿no? Para ellos, y también este taller brinda servicio a la pequeña, media, microempresa de recursos, que los conocen bien. Otros que vienen para mandarnos a hacer trabajo, por ejemplo, la planta de tratamiento de agua potable o Icapata, que es la misma cera, ¿no? Cera es la misma todo. Se han pedido cosas, o ha habido tesistas que han hecho sus trabajos ahí. Las válvulas granosas, algo así, pero de bronce, o de acero inoxidable. Se gastan, justo el año pasado se lo hemos hecho para hacer. Pero sí se hace, o sea, para público han venido. Este año hemos hecho de 500 litros acá para un particular. Ahora en agosto, ¿no? Y para una egresada de acá de 200 litros para Huanta de vuelta también. El de ellas que lo hicimos en abril. Claro, ahora está un poquito limitado por esto, pero sí se está haciendo. Sí se hace para quien puede, ¿no? Para quien desee. ¿Alguna pregunta más? Como les decía, si tienen dudas, estamos en ese horario, de 8:30 hoy. Claro, va a ver ya el diseño otra vez, para recorrer el taller, qué cosas hay, todo al otro lado también, o máquinas que de hecho están en el laboratorio de masa, se puede ir. Claro, para una próxima visita. Claro, una visita. También, bueno, ha estado viniendo el ingeniero Marco, visiten la planta de jugos, ahí hay para hacer queso y otras cosas, ¿no? Y no sé pues, cuándo funcionará, eso sí es de ustedes, es el demonio de arriba. Hasta ahora no instalan corriente. Está arriba.
Cuando vino esa empresa, no sé qué se habían olvidado soldar, y se lo hemos soldado acá, pero no les miento, ya será 8 años. Pero hasta ahora no funciona eso. Pues en eso deben pedir quienes son dirigentes. ¿Se ha instalado eso? ¿Cuándo va a funcionar? ¿Qué falta? No, la autoridad no quiere instalar la luz. Pídanlo, hay que pedir todo, si no se malogra. Y de paso hacen prácticas, ¿no? Es planta de molienda e incluso tienen extrusores. Está, creo, al costado de panificación. Pero está cerrado. Una empresa de Huancayo todavía, lo mejor han venido. No sé qué cosita faltó soldar, se lo hemos soldado, hemos ido arriba, ahí, pero ya es mucho. Dijeron por la corriente, ya hace años para pedir, ¿no? Ya debería trabajar. O a veces sobredimensionan, tenés diferente pedir para laboratorio. Es distinto, para laboratorio está bien, pero el de Emilia no. Para hacer prácticas no van a tener materia prima para mí. Igual acá, Hugo está en ese error, cometieron pedir pasteurizador, no sé, 1000 litros de leche. ¿Qué alumnos, ni reuniendo de 100 a 500 van a tener 1000 litros de leche? Tiene que ser pequeñito. La idea es que tú entiendas el principio del fenómeno que se hace. Eso mismo es en grandes escala, ya de cálculos, todo, pero se hace. No se multiplica nada más, pero se hace cálculo. ¿No? Producir 10 quesos a 100 quesos es casi lo mismo, o más. Pero para hacer práctica ya sí tiene que ser el adecuado. ¿No? Acá traen hoja de eucalipto para esto. Entre dos, entonces tú traes un poquito y ya lo llenan. Y así, ¿no? Y hacen su práctica. Ya, entonces eso es el ofrecimiento. Y estamos acá todos los días. ¿Está bien? Ingeniero, yo tenía una duda. A ver. En caso de, por ejemplo, para procesar productos, ya sean frutas, cereales, carnes, ¿los materiales son distintos en las máquinas o No, son los mismos? ya. Claro, ese es el asunto. Por ahí. Les había dicho que en los años anteriores hacíamos las prácticas, todos los grupos hacíamos todas las prácticas. Ahora, hace una hora hemos hecho la primera práctica, eran materiales. Y seguro les va a pasar el video. Les hemos dicho ya, para responder, que no lo va a dejar en el aire. ¿Cómo procesar carne? ¿Para qué se va a procesar carne? ¿Para consumo humano? Les dijiste moler, no sé, no todo. Para consumo humano. Incluso antes les di el ejemplo. Sí está pasando eso. Hay molinos que usan para procesar alimentos para animales. ¿Ya? Para pollos, lo que quieran, muelen y formulan. ¿Ya? Eso sí, hace años hizo un trabajo de tesis. Para los pollitos formulan, pues no es solo trigo, no es solo maíz. Otras cosas formulan para que ese pollito crezca rápido. ¿No? Ya. Dicen que ahora están exigiendo, y eso se da en los países, obvio, más avanzados, en el nuestro todavía no, inclusive para los animales, para las vaquitas, pican su forraje, ¿no? Tiene que ser inoxidable, porque por ahí arrastra algo de esto, de hecho, se desgastan, ¿no? Nada es eterno, las máquinas también. Y ese desgaste significa que por ahí se ha ido ese material, se va con el alimento, o sea, poquito, ¿no? Entonces, esos animales, una vaquita de chiquita va a comer eso hasta que tenga 4 años, ¿no? Acumulará este material en su cuerpo, ¿o no? Y después, y al final la vaquita le mata para que saquen la carne, o sea, se le beneficia. ¿Y quién come? El humano. Te llega ya. Entonces, por eso están diciendo que incluso esos equipos para alimentar animales tienen que ser inoxidables. O sea, que sea inocuo, no pase a formar parte de lo que se va a consumir. Son estos, ¿no? O sea, aceros inoxidables, y ya les dije qué hacer, 304 y 316 mil. Sí, son inoxidables. No, ¿qué diría si yo lo preparo acá, queso? Lo lavo esto, y de un día para otro vas a ver esto, está oxidado así.
Mal, porque ese óxido ha venido a nuestro cuerpo. ¿Qué es? Material pesado, elemento pesado. Por eso que incluso es riesgoso, dicen. Así es, la humanidad nos estamos conduciendo a eso. Hasta los peces ya tienen elementos pesados, porque muchos mares tienen vertimientos. ¿No? Consumimos atún rico, ¿verdad? Pero dice ese atuncito, cómete mercurio, no sé qué. No hay que consumir mucho. Así. Entonces, con más razón, si directamente para nosotros es ese tipo de material, acero inoxidable, que lo conocemos como acero inoxidable, ¿no? Ingeniero, digamos, ¿se fabrican máquinas así automatizadas? En alguna medida sí, dependiendo de las máquinas. Porque, por ejemplo, que quisieran automatizar temperatura, que llegue a tal grado, entonces eso se instala un controlador. Y dependiendo de qué va a usar, por ejemplo, va a usar gas o va a usar corriente. O viene de vamos a suponer, un caldero, viene vapor que lo calienta, pero debe calentar tal temperatura. Entonces dice, ese controlador, ¿qué hace? Le da una señal al que está soltando vapor a una válvula y lo cierra. No se está enfriando, lo abre, solito, pero son ya cosas que sí se ponen. Presión, temperatura, nivel. Sí, es ya años hemos fabricado un reactor de este tamañito. Sí, era el reactor, pueden creer. Pero tenía control de esto, no sé cuánto costó esa vez, Tacman nos mandó a hacer. Ni para acá hemos hecho. Es que es bien caro. ¿Por qué? Por los controladores. Era con su computadora y su software más. Y ese software, acá hemos estado probando, pero para instalarlo definitivamente en Tacna se instaló. Ya está bien, profe, es un chico que sabía eso. Sí, lo instaló y una sola vez instala. Porque el que vende el software te cobra. Si lo vas a copiar el software, no puedes copiar ese tipo de software. No se puede. Y ese reactorcito hacía todo. Le alimentaba, mantenía el nivel, de un tiempo lo agitaba, cosas. Y de un tiempo ya lo descargaba solito. Pero sí se puede hacer, pero obvio es más caro. La automatización lo vuelve caro, no sé qué. No, estilo, temperatura, que le mida, qué tal, ya cuesta tanto. Porque lo que es tecnología de ese tipo, nosotros en Perú no lo hacemos. Tenemos que comprar casi todo. Los sensores, el mismo indicador, el controlador. Sí se hace, sí se ha hecho. Hay varios equipos que tienen eso. Es más, ahorita un chico está haciendo tesis de un intercambiador de calor pequeñito y su trabajo es automatizar. Su tesis es automatizar. Va a hacer que se controle cuando le consiguió su bombita, no sé. Algo han escuchado, Arduino creo que está. Arduino, sí. Algo así. ¿Con qué cosa no sé? Pero sí se hace. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, entonces ahí nos quedamos hoy. Mañana viene otro grupo. Viernes viene el viaje. Pero falta un tema, ¿no? ¿Es corto? No sé. Aunque él me dijo, no.